queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca. Y doy la bienvenida a todas y a todos. Y estamos haciendo este proyecto, un bolso en técnica Wayuu. Si quieres ver el paso a paso desde el principio, te sugiero que vayas al video número 1. Dejaré el enlace aquí arriba en la pantalla para que podáis verlo y así poder seguir todo el proceso. Estamos ya en el vídeo 7 y vamos a empezar nuestra vuelta 24. Así pues, vamos a trabajar. Comenzamos la vuelta 24. Aquí este último punto blanco que tenemos lo vamos a transformar en ladrillo. Perdón, me he adelantado. Este penúltimo tenemos que cerrarlo en ladrillo para hacer ese punto. Cerramos en ladrillo. Y hacemos 3 puntos. Aquí iría el primero, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos un solo punto en marrón. Vamos a ajustar aquí un poquito. Y este punto lo hacemos en marrón. Lo cerramos en ladrillo. Y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al marrón. Hacemos 4 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Cambiamos al azul. Hacemos 3 puntos. 1. 2. Y 3. Cambiamos al marrón. Y hacemos 3 puntos en marrón. 1, 2 y 3. Volvemos al azul. Y hacemos 3 puntos. El primero sobre el que era marrón. Ahora ya lo transformamos en azul. Dos y 3. Y nos vamos al blanco. Y vamos haciendo en blanco hasta llegar a la otra cenefa. Son 17 puntos en blanco. La vuelta anterior habían sido 15. Ahora son 17. Bien, cuando llegamos aquí, cambiamos al azul. Hicimos aquí 3 puntos, pues 3 puntos en azul. 1, 2,
3. Hicimos aquí 3 puntos en marrón, pues vámonos al marrón. Este último azul lo cerramos en marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Este último lo cerramos en azul y hacemos otros 3 puntos en azul. Tenemos 1, 2, 3. Cambiamos al marrón otra vez. Y hacemos 4 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4. Nos vamos al ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos un puntito. Lo empezamos y lo cerramos en ladrillo. Y hacemos los otros 3 puntos en ladrillo. 2, 3. Y ya aquí nos vamos al blanco. La vuelta anterior hicimos aumentos, pues en esta vuelta ya vamos un punto en cada punto sin aumentos. Vamos haciendo hasta llegar a la otra cara. ¡Qué bonito! Me encanta, me gusta mucho el efecto. Bien, he llegado a la otra cara del bolso después de que he tejido todos los puntos en blanco y he vuelto a repetir la misma secuencia que hemos hecho en la primera parte. Los 3 de ladrillo, 1 marrón, 3 ladrillo, 4 marrón, 3 en azul, 3 marrón, 3 azul, y ahora estoy en los puntos de separación que van en blanco. Cuando llegue aquí, pues volveré a repetir igual que hemos hecho aquí y de la misma forma que lo hemos hecho a este otro lado. He tejido los puntos en blanco y he vuelto a repetir aquí igual que tenemos aquí, con el efecto espejo. Es como si aquí esto se viera uno frente a otro, ¿verdad? Bien, una vez ya lo he repetido, vamos a la zona en blanco, que es la parte que hace aquí la curva que nos lleva de nuevo al inicio de vuelta. En esta vuelta no tenemos aumentos. En esta otra parte, aquí a este lado no hicimos aumentos, por lo tanto, aquí tampoco los hacemos. Vamos tejiendo un punto en cada punto. Una vez ya tejidos estos puntos, hemos llegado de nuevo al inicio de la vuelta. En esta ocasión empezamos ya con la vuelta 25. Tiene esta vuelta. Vamos a hacer, me quedan 2 puntos, aquí 1 y 2, para llegar a la zona de ladrillo. Hago este penúltimo punto en blanco y lo cierro en ladrillo. Porque este puntito que nos queda en blanco
Ahora lo vamos a transformar en ladrillo. Hacemos 3 puntos, 2, 3, cambiamos al marrón y lo que antes era un solo punto en marrón, ahora son 3 puntos. Uno, 2, 3. El último lo volvemos a cerrar en ladrillo para hacer los otros 3 puntos. Uno, 2, uy, 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 qué mal. 2, 3. Cerramos en marrón. Y hacemos 4 puntitos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. El cuarto cae en la zona azul. Cambiamos al azul. Hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos un solo punto. Volvemos al azul y hacemos otros 3 puntitos. 1, 2, 3. Vamos con el blanco. Y hacemos los puntos de separación en blanco. Una vez tenemos los 19 puntos blancos hechos, el último punto, el que hace 19, lo cerramos en azul. Hacemos los 3 puntos en azul. Es 1, 2 y 3. Cambiamos al marrón. Y hacemos un solo punto, que es lo mismo que hemos hecho aquí. Un punto en marrón, volvemos al azul, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3. Retomamos el marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3.
3, 4. Vamos con el ladrillo. Hacemos 1, 2, 3. Cerramos en marrón. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Retomamos ladrillo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Tomamos el blanco. En esta vuelta tocan los aumentos. Así pues, vamos a contar 8 puntos y un aumento. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. 1 y 2. Y vamos repitiendo. 8 puntos, un aumento en toda esta zona blanca. Y ya tenemos un lado hecho. He ido haciendo aumentos. Mi último aumento ha quedado aquí. Y voy contando, tengo 7 puntos en blanco. Este sería el número 8. Y el aumento correspondería aquí, pero aquí ya iniciamos el dibujo. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Este no voy a hacerlo. Porque afectaría el dibujo. Y no me interesa. Así que dejamos estos puntitos aquí. De todas formas, nos viene bien hacerlo también así. Porque tenemos la misma distancia del dibujo al primer aumento que aquí del dibujo al primer aumento. Así que se va haciendo simétrico. Y eso pues nos viene muy bien. Bien, aquí llegamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Por lo tanto, no me voy a parar mucho. Yo sugiero que apuntéis, que toméis nota. Ir escribiendo los pasos y tal, porque eso ayuda mucho a entenderlo, pero también a recordarlo. Bien, ya he llegado a la zona del blanco y recordemos que toca aumentos, que estamos en la vuelta de los aumentos. Así que vamos a contar 8 puntitos. 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos un aumento. 1 y 2. Uy. Así. Y eso mismo lo vamos a ir repitiendo. 8 puntos, un aumento, hasta llegar de nuevo al inicio de la vuelta. Bien, pues me ha pasado exactamente igual que me pasó en este otro lado. He hecho el aumento
y al contar, pues me correspondería el aumento justo cuando empezamos el dibujo, con lo cual tampoco lo voy a hacer. No. Así pues, hacemos aquí un puntito y comenzamos nuestra nueva vuelta, que es ya la vuelta 26. Vámonos con ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos vamos al marrón. Antes teníamos 3, pues ahora vamos a tener 5. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo cerramos de nuevo en ladrillo. Y hacemos 1, 2, 3. Vamos de nuevo con el marrón. 1, 2, 3, y 4. Vamos con el azul. Ahora con el azul vamos a tejer aquí 5 puntos. Es decir, ya hemos acabado de hacer el triangulito interno. Así pues, ya es todo en azul. 3, 4 y 5. Cerramos en blanco. Y vamos tejiendo en blanco hasta el siguiente. Los puntos de separación, ¿sí? Ahí vamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una vez hemos tejido los 21 puntos de separación, el último puntito lo cerramos en azul. Y volvemos a hacer aquí que hicimos 5 puntos en azul. Pues venga, 5 puntos en azul. 2, 3, 4 y 5. Y vamos con el marrón. Hacemos 4 puntos. Vamos a ajustar aquí un poquito, que queda muy holgado. Vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4. Vamos con ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cambiamos a marrón y hacemos 5 puntos.
1 y 2. Tres, 4 y 5. Retomamos ladrillo y hacemos 1, 2, 3. Vamos con el blanco. En esta vuelta no hay que hacer aumentos. Esta vuelta ya va sin aumentos. Así pues vamos a tejer un punto en cada punto de la zona blanca. Bien, os cuento lo que he hecho. He tejido toda la zona en blanco de un punto en cada punto. He llegado a la segunda cara del bolso y he repetido los mismos motivos que hicimos a este lado. He repetido los mismos pasos, los puntos de separación y he vuelto a repetir aquí. Y ahora aquí ya entro en la zona del blanco, que de igual forma que a este otro lado no hemos hecho aumento, sino que hemos ido un punto por punto, ¿verdad? Pues de esa misma forma ahora voy a tejer esta parte de un punto por cada punto para llegar de nuevo al inicio. Y aquí nos quedamos de momento. Seguiremos, sí, pero en el siguiente video. Así pues, cuídense mucho. Hasta luego.